Se tivera a sensibilidade dun artista, isto sería unha obra de arte. Pero non é máis que un anuncio de televisión. El Museo de Pontevedra tiene un carácter particular, lo conforman 6 sedes y su colección está en continuo crecimiento, con piezas que van desde la cultura tradicional gallega hasta las más remotas civilizaciones, egipcia, mesopotámica o prehistórica. Hoy vamos a hablar con quien lleva el timón, Carlos Valle, y en la voz de nuestro compañero Álvaro Veiga sabemos más de su biografía. Xosé Carlos Valle Pérez, natural de Pontevedra, es doctor en Historia del Arte. Dirige el Museo de Pontevedra y antes ha sido el responsable de la catalogación arqueológica artística de Galicia, auspiciada por la Fundación Barrié. Es director de la Casa Museo de Rosalía, es miembro del patronato del Museo do Pobo Galego, del CEGAC y lo fue del Museo Arqueológico Nacional. Presidió la Confederación Española de Centros de Estudios Locales. Es numerario de la Real Academia de Bellas Artes de Nuestra Señora del Rosario, corresponsal de las Reales Academias de Historia, Bellas Artes de San Fernando y Nacional de Bellas Artes de Portugal. Preside la Sociedad Coral Polifónica de Pontevedra y ejerce como secretario del jurado del Premio de Periodismo Julio Camba. Ha comisariado, entre otras exposiciones, Santiago de Compostela, 1000 anos de peregrinación europea, celebrada en Gante, Bélgica, o Pórtico da Gloria e o seu tempo, Galicia no tempo e Imaxes da Arte en Galicia en Lisboa. También ha sido director de varias ediciones de la Bienal de Arte de Pontevedra. Es miembro de diversos organismos científicos, entre ellos el Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos, el CERCOR, el Centro de Estudios Jacobeos y el Instituto Cultural Galaico Miñoto. Impartió numerosas conferencias tanto en España como en el extranjero y participó en numerosas publicaciones sobre temas de su especialidad. Gracias por estar con nosotros, Carlos, en Espacio de Arte. El Museo de Pontevedra se crea en 1927. ¿Podría decir a nuestro público, a grandes rasgos, cuáles son las bases del museo? El museo se crea, en efecto, el 30 de diciembre del año 1927 por iniciativa de la Diputación de Pontevedra. Sus bases, las de hacer un museo que, por una parte, permitiese continuar la labor que había venido desarrollando desde finales del siglo XIX la Sociedad Arqueológica de Pontevedra, y, en segundo lugar, un museo de su tiempo, tomando como referencia para conformar su esencia lo que eran museos de tipo provincial, no solo en otros puntos de España, sino también de otros países, en particular del mundo británico y de los Países Bajos. Y ya desde su apertura, dentro de las colecciones del museo figuran obras de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y del Museo del Prado. Una relación de continuidad hasta hoy. Sí, efectivamente. Yo creo que ese es además uno de los grandes aciertos en su conformación del Museo de Pontevedra. Siendo un museo que, como decía antes, tiene una base provincial porque lo crea la Diputación, sigue siendo un organismo de la Diputación, pero partiendo de esa base, que nunca se entendió en un sentido muy localista, y cuando hablo de base provincial hay que entender que esa provincia forma parte de otra comunidad más extensa que es Galicia, pero siempre se vio la necesidad, muy necesaria por otro lado en el ámbito de la cultura, de proyectar ese museo hacia otros ámbitos. Por eso, quien hoy va a visitarlo se encuentra con una perfecta simbiosis de elementos que nos significan y de otros que no tienen nada que ver desde el punto de vista de la afiliación con nosotros, pero que en cambio sirven para demostrar esa grandeza del museo a la hora de plantear esas múltiples disyuntivas que ofrece al visitante.
En muchas declaraciones ha hablado usted del carácter universal, porque lo que sí es cierto es que al lado de piezas autóctonas, por ejemplo, del arte gallego, hay otras pues se remontan a la antigüedad clásica, incluso a la cultura sumeria y al Imperio Antiguo Egipto. Sí, efectivamente, pero eso apunta a lo que yo antes indicaba. ¿Y por qué? Bueno, pues porque la cultura, o al menos yo soy de los que piensan, y aquí soy un buen discípulo de quienes pusieron en marcha el museo, que la cultura por definición es o debe ser universal, pero una cosa es decirlo, otra cosa es saberlo llevar a la práctica. Y eso es lo que ha venido haciendo desde su arranque, desde sus orígenes, el Museo de Pontevedra. Usted ha citado piezas del mundo antiguo, pero con la misma contundencia yo podría decirle que uno de los referentes mundiales para el estudio de la obra gráfica de Goya es el Museo de Pontevedra. Y Goya, que yo sepa, con Galicia no tuvo mucha relación directa, ¿no? Sí, pues bueno, exactamente igual. Hablaremos, pero una sala totalmente dedicada, con la serie de los caprichos, hablaremos un poquito más adelante. Y dentro de las numerosas colecciones del museo, numerosas y variadas, ¿cuáles cree que son las más relevantes? No una, usted me lo acaba de plantear en plural y por tanto voy a responder con referencias en plural. Por una parte, en lo que respecta al mundo antiguo, sin duda alguna, desde el punto de vista del impacto mediático, la colección de orfebrería pre- y protohistórica. Para los especialistas, en cambio, es deslumbrante la colección de epigrafía romana. Es uno de los más importantes conjuntos reunidos, sin duda en Galicia, pero también dejando a un lado aquellos museos ubicados en yacimientos o en zonas arqueológicas de especial entidad, pues como puede ser Tarragona, Mérida o, si se me apura, León. Es una de las colecciones más importantes existentes en España. De miliarios romanos, miliarios, también significativa. Laudas, estelas, aras, etcétera, etcétera. Bueno, eso por una parte. En el mundo de la Edad Media sorprende pues el conjunto de escultura románica. El museo tiene 2 tímpanos románicos, un importante conjunto de capiteles, o 2 piezas, 2 esculturas procedentes del exterior del Pórtico de la Gloria. Y temática también alusiva a Santiago, al apóstol, en sus diferentes variantes, de peregrino. Exactamente, y en esa misma línea, ya que usted habla del apóstol y que estamos en Santiago, la colección de azabaches que tiene el museo es numéricamente la más importante que existe hoy en el mundo. Eso es un dato que también se debe saber. Es muy importante también el conjunto de obra de Castelao. El museo posee más de 2000 originales de Castelao. Y en otro ámbito, la pintura española de finales del siglo XIX y principios del XX tiene en el Museo de Pontevedra a uno de los mejores referentes para el estudio de esa etapa de la producción pictórica española. Dato que no es muy conocido, pero que, como decía antes, también es muy significativo y que es muy bien valorado por los especialistas. O sea que disparidad de orígenes y una obra sumamente ponderada, no solo por su valor artístico, sino muchas veces histórico y documental. Y aquí también podríamos citar la obra documental. Claro, porque ese es otro de los aspectos que debe resaltarse del museo. No solo tiene esos fondos que conocemos de tipo artístico, sino también un importante archivo documental, una excelente biblioteca, una de las más importantes existentes en Galicia, y luego un archivo gráfico, una fototeca. En lo que respecta a fotografía, no se puede hacer la historia de la fotografía gallega sin pasar por el Museo de Pontevedra. Probablemente estemos entre 800, 1000 y 1 millón de registros los que componen este archivo. Y en cuanto a biblioteca, pues hay distintas etapas de la historia gallega que no se pueden estudiar con rigor sin pasar por nuestras salas. Es la manera de comprender que el edificio físico del museo no se limite a uno solo, sino que ya son 6. Y decimos que ya son 6 porque, bueno, no hace mucho tiempo que se ha inaugurado el nuevo edificio, que sería el 6º. Y todo debido al incremento enorme de las colecciones año tras año. Vamos a hablar de la evolución de esos edificios, si le parece. Perfectamente. Y le voy a dar un dato que va a resultar muy ilustrativo también para nuestros telespectadores. El museo abre sus puertas al público en el mes de agosto del año 29, y en la primera reunión que se celebra su patronato a la semana siguiente ya se plantea por primera vez el problema
de la escasez de espacio. Había muchos fondos y no espacios suficientes. Esto va a ser una constante a lo largo de la historia del museo, y el resultado, dado el emplazamiento del museo y las particularidades de la ciudad de Pontevedra, eso explica que poco a poco, unas veces mediante la rehabilitación de edificios ya existentes y en otras mediante construcciones adaptadas al entorno, el museo haya ido creciendo y sea hoy, con ese nuevo edificio que ha empezado ya a utilizarse, con aproximadamente el total, unos 20.000 metros cuadrados de superficie, sea, como decía antes, el museo provincial más grande existente en España y, en términos absolutos, uno de los mayores también existentes en España. Es muy importante, y esto creo que los gallegos en general deberían ser conscientes de lo que supone que tener en su comunidad a un museo de esta envergadura. Y un capítulo muy importante en la historia del museo es el relativo a los donantes, a los benefactores y a los mecenas. Y dentro de ellos podríamos citar a intelectuales de la talla de Castelao, Sánchez Cantón, Fernández López. Sí, usted ha citado tres nombres emblemáticos. Los dos primeros, además, formaron parte de su patronato fundacional. Entonces, fueron cocineros y frailes a la vez, las dos cosas. Y en el caso de Fernández López es también paradigmático, porque él no era pontevedrés, era lucense, como creo que es bien sabido. Sin embargo, siempre mimó de una manera muy especial al Museo de Pontevedra. En esos tres nombres yo querría simbolizar a todos cuantos han hecho posible que el museo sea como es, merced a sus donaciones. Y es cierto que estamos hablando de tres grandísimos donantes, pero para el museo es también importante el donante más humilde, más anónimo, que a veces entrega una pieza que en apariencia no es significativa, pero que desde el punto de vista histórico o del punto de vista artístico tiene una enorme significación. Por tanto, yo aprovecho su pregunta para dejar constancia del agradecimiento que el museo como institución puesta en marcha por la Diputación, como decía antes, en el año 27, para transmitirles el agradecimiento que les debemos por, entre todos, ayudar a que el museo tenga los fondos que tiene, sin ningún género de dudas. Sin la generosidad de esos donantes, de esos patronos, de esos benefactores, el museo sería muy distinto de lo que hoy es. Vamos a escuchar de la mano de un experto, el profesor López Vázquez, un experto en la obra de Goya, un colaborador habitual del museo, a ver lo que nos comenta sobre la labor de este centro. A mí siempre me gusta presumir de que le di clase a Carlos Valle. Nos llevamos solo un curso de diferencia y desde aquella siempre hemos tenido muy buena amistad. Carlos, si tuviera que destacar alguna cualidad de él, la primera sería como persona. Es un ser excepcional y sobre todo con sus amigos, es extraordinariamente fiel a sus amigos. Y luego, si tuviera que seguir destacando más cosas de Carlos, es su capacidad de trabajo. Trabaja como una auténtica máquina. Y lo mejor de todo es que no trabaja solo, sino que lo hace perfectamente. Cuando estuvo en Montelarreina fue el número 1 en su promoción, a pesar de ser de letras. Después se le ocurrió tocar la guitarra y lo tocaba mejor que nadie, jugar al tenis y jugaba al tenis fenomenalmente, hace la tesis sobre el Cister y se convierte en uno de los referentes mundiales de Cister y retoma el Museo de Pontevedra y ha convertido el Museo de Pontevedra en uno de los grandes, y si no el mayor y mejor de todos los museos provinciales de España. Bueno, Carlos, nosotros encantados porque conocemos muchas más facetas, aparte de la de investigador también suya. Sí, pero tengo que decir que se ve que Pepe es mi amigo. El profesor López Vázquez es mi amigo porque se ha excedido cuando le ve a literaria de las orejas por esos excesos. Bueno, yo creo que merecida. Y la labor didáctica del museo es muy importante, no solo de visitas guiadas, sino que se hacen rutas temáticas. Sí, y yo quiero significar que ese didactismo de alguna manera está implícito en la propia esencia del museo. Hoy nadie cuestiona que un museo sea un excelente apoyo para la formación de los alumnos, para la formación de las personas. Pero es que el museo, la figura de los alumnos colaboradores, es decir,
los estudiantes que colaboran hoy, les llamaríamos voluntarios. Bueno, pues la figura del voluntariado en lo que respecta al Museo de Pontevedra se pone en marcha en torno al año 40. Esa figura del alumno colaborador, de la que por cierto yo procedo, yo me relacioné con el museo cuando tenía 12 años como alumno colaborador, como voluntario, esa figura se desarrolla en el museo a partir de esos momentos, y cuando en el mundo científico, en el mundo de los museos, comienza a hablarse de didactismo y de colaboraciones externas, el Museo de Pontevedra ya era un experto en esa materia por haberlo puesto en marcha muchísimo antes. Y reseñar también el capítulo de becados por sí, la Diputación Provincial. En un doble sentido. Las becas del Museo de Pontevedra, las becas de investigación, tienen muy buena fama, se vienen convocando todavía en ámbitos muy diversos, pero hay otro capítulo de becas específicas creadas por la Diputación para la formación de artistas y que ha permitido que gran parte de la evolución del arte gallego, que algunos de los grandes artistas que marcaron época lo hubiesen sido merced a las ayudas concedidas por la Diputación. Se suele citar siempre la generación activa en la década que antecedió a la guerra civil, la de los renovadores. Es cierto que esa etapa, que es la misma en la que nace el museo, presidido entonces por Daniel de la Sota, uno de los grandes políticos de su tiempo y uno de los grandes políticos del siglo XX en Galicia, sin embargo, siendo muy importante, no es la única etapa importante. Pensemos que la Diputación sigue convocando a día de hoy esas becas, esas bolsas para ayuda, en la fórmula hoy se llama de nuevos valores, pero concede 6 cada año. Yo no conozco a ninguna corporación en España que tenga esa persistencia y sobre todo que lo haga con una tradición tan consolidada como la de Diputación de Pontevedra. Pero es importante también que la gente se acerque al museo para ver esas salas en las que se documenta, en las que se exhiben obras debidas a esos grandes artistas que un día pudieron empezar a ser grandes merced a la ayuda de la Diputación. Y que hoy todavía, bueno, tenemos muchos, podemos citar a Moldes, pero bueno, la nómina es extensa y extensa. Sin duda. Ya se han conmemorado el 75 aniversario de la creación del museo. Organizaron una gran muestra integrada por 75 obras de los diferentes periodos históricos, ¿no? Desde la antigüedad hasta el 20. ¿Qué se recuerda de ese año? Que fue un año muy bonito, fue un año muy especial y fue una exposición cuyo hilo conductor nos vino dado pues por una exposición que yo vi en otro continente y que me llamó la atención porque se titulaba Solo lo mejor, Only the Best. Me quedé como pasa muchas veces, te quedas con la imagen de la exposición, con la idea de esa exposición, y cuando planteamos en el museo qué podíamos hacer para conmemorar de una manera que se saliera de lo normal el 75 aniversario de su fundación, lo retrasamos para hacerlo coincidir con el verano, al verano del año 2003, pues planteamos una exposición titulada 75 obras para 75 años, a razón de una obra importante por cada uno de los años de vida del museo. El resultado fue una estupenda exposición y un no menos importante catálogo, porque en él, junto al análisis de esas 75 obras, que puedo decir públicamente que fue muy difícil llegar a un consenso para seleccionar las 75 definitivas, lo cierto es que ese sigue siendo a día de hoy la mejor carta de presentación del museo, porque junto a las piezas, ya digo, 75 piezas deslumbrantes, hay toda una serie de artículos previos en los que se desarrolla lo que es la vida del museo, su nacimiento, su desenvolvimiento y un análisis pormenorizado de cada una de las etapas, tanto desde el punto de vista artístico, histórico, como también, y ya que antes hablaba de biblioteca y archivos, también se analizan la biblioteca y los archivos del museo. Sí, fantástico ese catálogo, es un libro enorme y súper minucioso y está para el público, para que lo puedan comprar. Otras magníficas exposiciones, recuerdo la última de Laseiro, bueno, acaba de cerrarse prácticamente, del año pasado, y también supongo que tuvo muchísima repercusión porque hemos visto piezas pues, que nunca habían sido casi sacadas a la luz. Y no solo desde el punto de vista de las piezas individuales. Esa exposición
fue la última de las grandes exposiciones con las que se conmemoró el centenario del nacimiento de Laxeiro. Se centró en el primer Laxeiro. Fue una exposición muy trabajosa, a la que el equipo del museo le dedicó mucho tiempo, porque era el Laxeiro menos conocido. Hubo que hacer búsquedas por los lugares más insospechados, pero es también, tengo que decir, una exposición en la que colaboró con nosotros muy activamente la Fundación Laxeiro. Permitió descubrir a un Laxeiro menos conocido y, sobre todo, a un Laxeiro que empieza a ser el Laxeiro que conocemos. De ahí la importancia de esas alrededor de 80 piezas que conformaron esa muestra, que, como usted bien decía, se inauguró el pasado mes de noviembre y se clausuró en el mes de enero. Pero si tuviese que dar una referencia, un dato para resumir lo que supuso esa exposición, diría que es una exposición en la que comenzamos a detectar, en la que empezamos a descubrir lo que con el paso del tiempo iba a ser el gran Laxeiro. Un Laxeiro que comienza a prefigurarse en los años 20, que se consolida en los 30 y que a partir de ahí, primero en Vigo, más tarde en América y finalmente cuando retorna, pues fue el gran artista que todos conocemos. También Carlos Valle ha sido director, bueno, es de las últimas Bienales de Arte de Pontevedra. Y una que causó especial relevancia fue la del año pasado, la del Magreb. Sí, por una razón. El Magreb normalmente lo asociamos con pateras y con problemas de tipo social. Aunque estuviese la temática también en el museo. Exacto, efectivamente. Pero nos dimos cuenta en su momento, cuando se planteó la Bienal, que era un territorio que cabía explorar desde el punto de vista artístico. Y es curioso que cuando en la Diputación de Pontevedra se plantea la posibilidad de hacer esta Bienal, sabíamos que suponía un riesgo, el riesgo de lo poco conocido, de lo complicado, pero también de que si el planteamiento salía bien, pues el que da primero da dos veces, como dice el refrán. Y en efecto hubo que trabajar mucho, pero yo creo que todos estamos muy satisfechos de cómo resultó, porque es muy fácil decirlo, pero materializarlo ya no lo es tanto. Fue la primera exposición, la primera Bienal que se realizó en Europa dedicada monográficamente a los países del Magreb. Francia, probablemente por la inmediatez de su relación con esos tres países, Túnez, Marruecos y Argelia, no llegó a plantearlo nunca. Y nosotros, en una tierra, Galicia, que con el Magreb tiene muy poca relación histórica, y por supuesto, a día de hoy las comunidades magrebíes en Galicia son de muchísimo menor entidad de las que puede haber en Andalucía o en el Levante o en Madrid, pero pudimos plantear un proyecto saludado por todos los estudiosos, por todos los interesados en el mundo artístico de aquí, como importante y venerado, si se me permite utilizar esta palabra, en los países de referencia, porque fue para ellos una suerte de escaparate, de gran televisión que los proyectó en el primer mundo. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Sí, nosotros tuvimos ocasión, los gallegos y toda la gente venida de otras partes del mundo. Vamos a hablar de público y de visitantes. Vemos, cada vez que vamos de visita, que las salas navales tienen un especial atractivo para la gente joven, pero también, bueno, podríamos citar, todavía no hemos mencionado, la Loza de Sargadelos, las colecciones dedicadas a la platería. ¿Cuáles son dentro de las colecciones las que calan más a nivel de público? Depende de la formación, como es lógico, de las personas, pero globalmente, lo que usted dijo al comienzo, las salas navales y muy en particular la reconstrucción de la Cámara de Oficiales de la fragata Numancia, la que comandaba don Casto Méndez Núñez en el transcurso de la campaña del Pacífico en los años 60 del siglo XIX. Es una reconstrucción milimétrica de lo que era esa cámara, esa sala de la fragata Numancia. Y sorprende porque no te imaginas cuando vienes a visitar un museo que te vas a encontrar con una reconstrucción tan minuciosa, ambientada con materiales que proceden del mismo barco o de época, pero que en todo caso dan una imagen muy fiel de lo que en el tercer cuarto del siglo XIX era una fragata que, vale la pena reseñarlo, fue
el primer acorazado que poseyó la Marina Española y como tal fue el primer acorazado que dio la vuelta al mundo. Y después, bueno, perdón, usted después hablaba de otros ámbitos, por ejemplo, la colección de platería es también muy visitada porque en España no hay grandes colecciones de platería civil y la colección de Gonzalo Fernández de la Mora y familia es básicamente una colección de platería civil, integrada por 650 piezas que te permiten hacer una aproximación o tener una aproximación a lo mejor de la platería de todos los continentes. También citaba usted Sargadelos. Yo creo que numéricamente es la colección más importante que existe en un centro público. Además, tenemos la oportunidad de ver las 4 etapas, desde la cerámica blanca, la historiada, todas las etapas por las que... Todas las etapas, y digo a mayores, con piezas de primerísima calidad también. Y otras, bueno, pintadas a mano, incluso sí. De motivos florales. Estamos hablando de todas las virtudes del museo, pero ¿habrá alguna carencia? Sí, nadie es perfecto. Y malo si alguien se cree perfecto, porque entonces quiere decir que ha perdido el sentido de la realidad, que no tiene sentido crítico. El mayor problema del museo ha sido siempre, ya lo dije antes, el espacio. Por fortuna, el nuevo edificio nos va a permitir responder a buena parte de esas necesidades de espacio. Va a obligar a rediseñar los criterios expositivos y a redistribuir las colecciones, haciendo que los edificios se especialicen más, tanto temática como cronológicamente. Pero desde ese punto de vista, el incorporar un edificio que va a dotarnos de otros 10.000 metros cuadrados, más o menos, pues va a ser ciertamente importante. Y después también hay otros aspectos, yo no sé si llamarle fallos, lagunas, no me atrevo a decir carencias, porque los museos hay que saber que no son libros. Uno puede plantearse una historia del arte magníficamente a partir de un libro. Simplemente hay que cortar y pegar y nada más. Pero los museos no son como los libros. Y entonces yo ya me anticipo a alguna pregunta que seguramente usted me va a hacer. ¿Qué querría tener en el museo? Pues claro que hay algunas piezas que a mí me gustaría tener. Pues ya que antes yo hablaba de la obra gráfica de Goya, pues por una parte completar con la serie de los toros de Burdeos la colección de obra gráfica y en segundo lugar tener algún óleo de una cierta entidad de Goya simplemente para poder presumir de tener no solo obra gráfica sino también de otra naturaleza. Y poder exhibir muchas piezas y muchas obras que están en depósito y que todavía la mayoría de los visitantes no han tenido jamás la ocasión de disfrutar. Sí, pero usted y los futuros visitantes van a tener la suerte de que cuando se inaugure el nuevo edificio y se reestructure el edificio Sarmiento, que es importante decirlo también, junto con el sexto edificio, ahora mismo se está trabajando en la remodelación del edificio Sarmiento, que para quien lo conocía hasta el año pasado va a ofrecer una cara completamente nueva, porque hasta donde técnicamente es posible se va a prescindir de las adiciones o de las compartimentaciones que con el paso del tiempo se fueron introduciendo en la disposición de sus salas. Entonces, también ahí eso nos va a permitir ganar espacios para, como decía antes, redistribuir fondos, exhibir más, pero sobre todo exhibirlo mejor. Sí. Y siempre ambientado, porque lo que sí que gusta es ver esa parte, la parte mobiliar, al lado de las tallas flamencas o las tallas de otra índole renacentista, piezas a lo mejor asientos con taracea, y lo que es crear un ambiente. Y eso es una de las señas de identidad del museo y va a continuar así. Vamos a complementar o a exhibir a la vez salas o ofrecer salas con dos criterios. En los edificios centrales, porque por sus características físicas así lo exigen, vamos a continuar ambientando salas. Ahí se va a quedar, en el primero de los edificios, el arte más antiguo, hasta el entorno de Goya, y va a continuar pues como si fuese el mobiliario de una gran casa del siglo XVIII. Eso es lo que se va a hacer en esos edificios centrales. En cambio, el edificio nuevo, por sus particularidades físicas, exige una museografía más de nuestro tiempo. Pero ojo, no pensemos que hacer ese tipo de museografías muy bien ambientadas, con mobiliario de época, como si fuese una gran casa,
que es una museografía decimonónica. Eso es una mentira. Quien tenga experiencia de museos, quien viaje y lo haga con los ojos bien abiertos, verá que se está volviendo a imponer en los museos, cuando las características físicas de los edificios así lo aconsejan, un tipo de museografía en consonancia con estas particularidades que yo estoy comentando. Bueno, pues simplemente muchísimas gracias por habernos acompañado y recomendamos al público, bueno, que no se pierdan las sucesivas ampliaciones que cada año van a más y más. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Muchas gracias, y yo reitero o duplico su invitación. Lo importante de un museo, de cualquier museo, es que se visite. Quienes nos estén escuchando y viendo y no conozcan el museo, por favor, vayan a verlo. Y quienes ya lo conocen, este museo, cualquier museo, ofrece siempre novedades que es conveniente ir refrescando con el paso del tiempo. Un centro que no solo limita sus actividades a la recogida y exposición de objetos artísticos, sino que es centro de estudios y de proyección didáctica. Recomendamos a todos la visita al Museo de Pontevedra, a todos los que no la conozcan. Qué pena que siempre se conozcan más los ajenos que los que jalonan toda nuestra comunidad. Allí les emplazo, al Museo de Pontevedra, y aquí les veo la próxima semana. Muchísimas gracias por estar ahí. Se tivera a sensibilidade dun artista, isto sería unha obra de arte. Pero non é máis que un anuncio de televisión.